Buenos días, sean todos bienvenidos a Literatura para Todos. El día de hoy la cita es con la poesía, lo cual en un primer momento puede parecer algo, digamos, obvio porque, bueno, toda literatura tiene que ver con la poesía siempre. Pero hoy en lo particular hablaremos sobre el poeta español Miguel Hernández, un poeta que además de ser un poeta fue también pastor, fue también soldado, fue esposo y fue padre. Uno de los pocos artistas que ha sabido hermanar su vida con su obra, hasta el punto de hacerlas indistinguibles la una de la otra. Murió joven, como suelen hacerlo ciertas leyendas. Entonces, el día de hoy, vida y obra de Miguel Hernández. Bienvenidos. Miguel Hernández Gilabert nace el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Alicante, rodeado por la presencia de instituciones religiosas reflejadas en 30 iglesias y conventos de todas las órdenes, pero también rodeado por el aroma del campo y del sudor del trabajo. Su padre se dedicaba a la venta y a la compra de ganado, lo cual le permitió sostener a la familia, si bien sin grandes lujos, tampoco sin mayores carencias económicas. Miguel, hijo de tratante de cabras, sería condicionado por su labor de pastor, de cuidador de rebaños en permanente contacto con la naturaleza, fuente inagotable de experiencias y reflexiones que utilizaría permanentemente en su posterior obra poética. Se quejaría de la rudeza de su padre, condicionado por la dureza del campo, quien nunca entendió su vocación de poeta. El mismo Miguel, pese a su amor por la naturaleza, se quejó varias veces de su oficio de pastor, acaso porque se sentía inferior entre sus compañeros de clase en el colegio jesuita, o quizá porque, a lo mejor sin darse cuenta, también él se endurecía como su padre con las labores campesinas. La relación con su madre, Concepción Gilabert, fue distinta. No podríamos saber si ella sí entendió o al menos estuvo de acuerdo con la vocación de su hijo, pero sí sabemos que hizo todo lo posible para que Miguel estuviese bien, donde quiera que estuviese, tanto en la primera y empobrecida estancia en Madrid, como en la cárcel de Alicante, donde moriría. Siempre a contracorriente, Miguel insistió en su formación literaria, pasando 3 años en la escuela Ave María y 2 en Santo Domingo, lo cual constituiría todo su bagaje escolar, pues su padre, aun en contra del consejo de los jesuitas, quienes pretendían costearle una carrera eclesiástica o al menos formarlo como un intelectual, se empeñó en no facilitarle la educación a su hijo, y él, Miguel, se empeñaba por su parte en leer a Gabriel Miró, a Bécquer, a Juan Ramón Jiménez y a Rubén Darío, educando su oído poético, como lo diría el biógrafo y filólogo José Luis Ferris, en el octosílabo romanceado, para entonces representando un modernismo caduco que el poeta pastor descubría como nuevo, para siempre potente, aunado a su oficio campesino, al cuidado de rebaños, al parto de los animales, al canto de los insectos nocturnos y al aroma penetrante del corral. Sabemos, a causa de un cuaderno que Miguel escribió sus primeras poesías siendo un adolescente, hacia 1925 más o menos. Sus primeros versos, de marcada influencia pastoril, dejaban entrever la inquietud de todo poeta hacia los mitos griegos, también la introspección obligada en el artista. De este periodo adolescente quisiera leer 2 poemas. El primero se titula A mi alma, el cual es muy breve, pero muy diciente, y otro que se titula Soledad. A mi alma. Murmuran que hablo muy poco, alma, los que nada saben de nuestros largos coloquios. Soledad. En esta siesta de otoño, bajo este olmo colosal, que ya sus redondas hojas al viento comienzo a echar, te me das, tú,
plenamente, dulce y sola soledad. Solamente un solo pájaro, el mismo de todas las siestas, teclea en el olmo su trinado musical, veloz como si tuviera mucha prisa en acabar. Cuál te amo, cuál te agradezco este venírteme a dar en esta siesta de otoño bajo este olmo colosal, tan dulce, tan plenamente y tan sola soledad. En noviembre de 1931, después de haber publicado un año antes su poema pastoril en el periódico local El Pueblo y de haber conocido a Ramón Sige, escritor que poco después se convertiría en un mentor para el joven Miguel, viajaría a Madrid por primera vez, alejándose, aunque nunca del todo, de su herencia pastoril que siempre llevaría en sus versos. Le escribe a Juan Ramón Jiménez, quien por entonces aún no había ganado el Nobel, pero que ya gozaba de respeto en todos los círculos literarios. Le pide que lo reciba en su casa y que también le lea sus versos. En palabras de Ferris, nuestro poeta era demasiado joven, idealista en exceso. En efecto, Miguel creía por entonces que su obra, aunque escasa y todavía inmadura pese a su potencia, le permitiría vivir sin mayores problemas económicos, que nadie repararía en el Gran Madrid en su origen de pastor. Apenas equipado con un gabán, un cuadernillo con sus poesías, un traje y algo de dinero, buscó contactos y ayudas en el vasto mundo madrileño, recibiendo, si bien no desprecios, tampoco ninguna ayuda sustentable. 4 meses después, sin dinero, pasando hambre y frío, pues no pudo seguir pagando su hospedaje, Miguel Hernández regresó a su pueblo, más empobrecido que cuando se había ido, pero con la sensación de haber visto otro mundo, otras posibilidades de vida, de poesía, por supuesto. Si bien Juan Ramón Jiménez nunca contestó a ninguna de las cartas de Miguel, ni tampoco lo recibió en Madrid, le dedicaría sendos elogios en años posteriores, refiriéndose al poeta oriolano como el aliento joven de España. No era para menos. A su regreso a Orihuela, aunque empobrecido, no se encontraba derrotado. Así, Miguel Hernández optó en utilizar un lenguaje más creativo, uno, ahora con la luna como un canto, que fuese capaz de elevar lo vulgar a la categoría de sublime, en utilizar una sintaxis compleja, pero que huyera de cualquier artificio estilístico. De este tiempo, reducido en tanto que solo fueron 3 meses, se sabe que escribió cerca de unos 100 poemas, todos dedicados al hallazgo de otras formas de expresión, de nuevas formas de una poesía personal que cargaba aún con los aromas y las rudezas del campo, ya no como una vergüenza o un destino malhadado, sino como una dignidad tan grande como la de cualquier otro tema poético. De toda esa producción se publica su primer libro, Périto en Lunas, el 20 de enero de 1933, el cual supone un punto de inflexión notable en la obra del joven poeta, quien ahora piensa en la luna como un eje vital de su obra. Sin embargo, Périto en Lunas no significó de ninguna manera la fama, el éxito que esperaba su autor. Al contrario, fue un libro ignorado, con incluso algunos comentarios desalentadores. Decide regresar a Madrid, esta vez con una ayuda económica por parte del ayuntamiento oriolano, la cual no llegaría sino hasta 1934, tiempo que aprovechó en su pueblo para escribir y para estrechar su amistad con Ramón Sige. Por estos días conoce al gran poeta andaluz Federico García Lorca, a quien le lee sus poemas, recibiendo de él una impresión grata. Quizá fuera por ello por lo que Miguel Hernández se quejó amargamente con Lorca acerca del fracaso de su libro, aduciendo que, en Périto en Lunas, había una renovación valiente en la manera de escribir poesía, en contraposición a muchos nombres consagrados que no eran capaces de escribir nada realmente nuevo. Lorca trató de animarlo en repetidas ocasiones,
pero terminó por hartarse de la vanidad y la osquedad de Miguel, evadiéndolo desde entonces. A pesar de ello, Miguel Hernández nunca dejó de tener en cuenta al poeta andaluz, ni dejó de dolerse cuando éste fue asesinado por los franquistas al principio de la Guerra Civil. Fue tras la publicación del Silmo Vulnerado, periodo que Ferris establece entre 1933 y 1934, que las cosas parecen irle mejor al poeta de Orihuela, quien ha retornado a Madrid en condiciones notablemente mejores que en las de su primer viaje. Ahora tiene acceso a los círculos intelectuales, en donde conocería a Pablo Neruda y a Vicente Aleixandre, quien sería un gran amigo suyo. Mas esta cercanía con la intelectualidad no alejarían a Miguel, no lo cegarían de lo que ocurría en Europa desde 1930, con la llegada del fascismo, y cuya respuesta por parte del pueblo español fue la instauración del gobierno republicano, de una izquierda que, al menos en un sentido simbólico, podría hacerle frente al horror de los albores del nazismo y del fascismo italiano. El poeta pastor, moviéndose ahora en Madrid con la confianza y la libertad que siempre quiso, no pudo permanecer impávido ante los sucesos del mundo, ni ante la inquietud de sus compañeros artistas, quienes ahora abogaban por traspasar el surrealismo para encontrar un arte revolucionario, comprometido con los sucesos que afectaban a los pueblos, algo que se alejara de una abstracción que Miguel Hernández empezaba a considerar demasiado ligera, rayana en lo pusilánime. Así, hacia 1934, la poesía de Miguel Hernández tomaría un tono de compromiso político por sobre sus antiguas reflexiones pastoriles, proféticas, lunares, sin que ello signifique que se haya apartado del todo de ellas. Podría interpretarse que la amistad con Neruda, el gran poeta chileno, influyó de sobremanera en Miguel, no solo en relación al compromiso político, sino en sus propios versos que, bajo la mirada de Neruda, le ayudaron a Hernández a abandonar el purismo que llevaba desde sus primeros trabajos. Ahora bien, Miguel Hernández, desde siempre un rebelde, admiraría los consejos de sus amigos Neruda y Aleixandre, como antes admiró los de Ramón Sige, sin que por ello se dejase llevar a ciegas por su influencia. En 1936, Miguel Hernández publica El rayo que no cesa, obra que abarca el tema del amor, según se dice, inspirado en la ruptura y posterior reconciliación con Josefina Manresa, quien sería su compañera de vida por sobre los otros noviazgos que tuvo el poeta durante su estancia en Madrid y que terminaron en fracaso. Por este periodo, su amigo Ramón Sige ha muerto, y desde la elegía compuesta para cerrar el libro, se fragua de manera definitiva los elementos centrales de su universo como poeta y como hombre: la vida, el amor y la muerte, como lo diría de manera directa en un bellísimo poema titulado Llegó con tres heridas, que canta así: llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. O bien, este poema, testimonio de la madurez que lo ha golpeado con la muerte cercana de su amigo y mentor, se titula No cesará este rayo que me habita. No cesará este rayo que me habita, el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores.
El 17 de julio de 1936, el Frente Popular, ganador legítimo de las elecciones democráticas, sufrió un golpe de Estado por parte de la derecha radical, liderada por militares, entre los que se contaba y se seguiría contando a Francisco Franco, representante del terror falangista. La República Española se vio amenazada por el bando sublevado, dando lugar a la guerra civil que se desarrollaría, al menos de manera oficial, hasta abril de 1939. Para el hispanista y biógrafo irlandés Ian Gibson, Miguel Hernández no quiere ser un intelectual de retaguardia, dar recitales y arengas en el frente y volver por la noche a casa. No, él quiere luchar, con el fusil y con la pluma al lado de su pueblo. Será fiel al compromiso a lo largo de toda la guerra, primero defendiendo a Madrid, luego combatiendo en otros escenarios de la contienda. Recordemos el compromiso político del poeta oriolano, pues desde este periodo se escribirán lo que hoy por hoy se conocen como los poemas de guerra, separados a lo largo del conflicto en poemarios como Viento del Pueblo, El hombre acecha y el póstumo y extraordinario Cancionero y romancero de ausencias. Si bien buena parte de los intelectuales y artistas se opusieron a la guerra, pocos, como Miguel, decidieron tomar las armas y enfrentarse a los sublevados a nombre de una solidaridad que potenciaría su obra poética y que estaría de forma definitiva en todo su ser, como hombre, como poeta, como esposo y como padre. Miguel Hernández había dejado de ser el solitario, el pastor poeta que le cantaba a la soledumbre de la luna, para convertirse en poeta soldado, en esposo soldado, como lo narra uno de sus más bellos poemas de Viento del Pueblo, la canción del esposo soldado, que canta así: he poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera, he llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo, y a reforzar tus venas con mi piel de soldado, fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa, mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa, de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas, y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Como vemos,
es un poema aguerrido, acaso infatuado por la camaradería del combate y la esperanza del triunfo de una causa justa. Sin embargo, hacia 1937, la guerra recrudece y el poeta oriolano se debate entre el rechazo a la violencia y la gloria y la necesidad de la victoria. Al ver a tantos muertos, tanto odio, a una España dividida y en la que ambos bandos se creían con derecho a aniquilar al otro, Miguel escribe, a veces bajo el deber moral de la propaganda, a veces bajo reflexiones apesadumbradas que se verían reflejadas en su siguiente libro, El hombre acecha. Tras 5 meses de combate en Madrid, Hernández, tal vez sin querer, llevado por el dolor y el dolor de la guerra, adopta un tono intimista que ya no le abandonaría durante la poca vida que todavía le quedaba, y que se haría más sensible y por momentos desalentado cuando viajase al quinto Festival de Teatro Soviético en la Unión Soviética y se diera cuenta de la indiferencia del resto de Europa ante el dolor del pueblo español. Volvería a presenciar el lóbrego espectáculo de la guerra. Volvería como un hombre ensimismado, de vuelta a las armas, al deber que él y su poesía debían sostener en el alba del nacimiento de su primer hijo, Manuel Ramón, en diciembre de 1937. Pero el pequeño no viviría mucho, y Miguel tendría que soportar su pérdida, una que no se iría ni siquiera con el nacimiento de su segundo hijo, en 1938. Manuel Miguel, a quien le escribiría Las nanas de la cebolla, uno de los poemas más hermosos de toda la literatura en español. El bando republicano, el bando legítimo, ha sido derrotado, y Miguel viaja con una serie de poemas que hoy por hoy son considerados como la cumbre de su obra, rumbo a Sevilla, luego rumbo hacia la frontera con Portugal, donde será detenido por los fascistas y enviado a prisión. Mas, gracias a la presión de diversos intelectuales que operaban desde el extranjero, entre los que se contaba su amigo Pablo Neruda, Hernández es liberado meses después, solo para volver a ser apresado en su Orihuela natal, a donde llegó derrotado y confundido, como la causa republicana por la que había luchado. Es trasladado a Madrid en 1940, donde se celebra su juicio, acusándosele de comunista, de perpetrador, de denigrador de las fuerzas nacionales con sus versos, ahora prohibidos y quemados en toda España. Se le condena a muerte. Pero una vez más la presión ejercida desde el exterior surte efecto y se le conmuta la pena capital por 30 años de cárcel. Se le ofrece también un indulto total si acaso accediese a unirse al nuevo régimen, ofrecimiento que Miguel Hernández rechaza de plano. Empieza el traslado carcelario y con él la debilidad y la neumonía, frutos del frío y del hambre que ya no lo dejarían en paz hasta su último destino, el reformatorio de adultos de Alicante, donde todos, familiares y amigos, serían testigos de su decadencia física y emocional, ahora atenazada por la tuberculosis. Se pidieron varios permisos para que el poeta fuese trasladado a un sanatorio. Sin embargo, tanto los adheridos al nuevo régimen como la Iglesia Católica se opusieron y entorpecieron todos los trámites, hasta que finalmente Miguel Hernández Gilabert conoció la muerte en marzo de 1942. Antes de morir, Miguel, poeta hasta las últimas consecuencias, siguió trabajando, ahora en rollos de papel higiénico, un manuscrito final que sería conocido como Cancionero y Romancero de Ausencias, el cual dejó en manos de su esposa Josefina. Aquí, uno de los versos del cancionero, testigo inequívoco de la desazón, pero también de la nueva conciencia adquirida por Miguel en sus últimos tiempos, el poema Tristes Guerras. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes guerras. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes,
tristes. Miguel Hernández, al sol de hoy, permanece como uno de los escasos ejemplos de un artista que ha sido capaz de unir su vida y su obra hasta hacerlas prácticamente inseparables. Hernández no solo vivió en el campo, fue el campo. No se enamoró, fue el amor. No fue un simple soldado, fue también la guerra, aunque ésta le causase pesar y terminara por llevarlo a la muerte. Se le lee hoy y para siempre como un poeta combativo, pasional, alguien sediento de vida y cuya lectura sirve como antídoto para el miedo y las injusticias. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video y bueno, como siempre, si no conocían a Miguel Hernández, sería un buen momento para que fueran a leerlo. Con toda certeza les va a encantar. No olviden que Literatura para Todos también está en el programa de radio Charlemos Radio Blogspot, dirigido por Manuel Tiberio Bermúdez, un amigo mío. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.